Nos reunimos en el monte. Muy buenos días, apreciados hermanos. El Señor les bendiga ricamente hoy. Es un placer una vez más poder estar acá para seguir compartiendo el estudio que tenemos los domingos, ¿verdad? Es la serie sobre Jesús, nuestro Salvador, o en este caso, nuestro servidor. Hemos llevado a cabo, la primera clase fue la definición de términos, donde vimos acerca de que era un siervo, un servidor. También vimos el caso de término Jesús. En la segunda clase estuvimos viendo acerca del propósito, ¿verdad? En este caso de Jesús como servidor. En la tercera clase también vimos acerca de Jesús como servidor, pero humilde, ¿verdad? Humilde. Y en esta cuarta clase estaremos viendo Jesús, un servidor recompensado. Entonces el propósito de nuestra lección, ¿verdad?, tiene que ver con esas recompensas que el Señor otorgará a aquellos que han dedicado sus vidas, en este caso peleando la buena batalla de la fe y también acabando la carrera, como el apóstol Pablo decía en la segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad?, y el versículo 6 y 7. Entonces, al final de esta gran batalla, de esta gran carrera, de esta gran fidelidad, dice la Biblia que hay una recompensa, habrá una corona donde vamos entonces a disfrutar con el Señor por la eternidad. Bien, empiezo haciendo una pregunta. Usted, cuando ha desempeñado una función, ¿lo ha hecho gratis o siempre espera recibir recompensa? Siempre hay algo, ¿verdad?, que uno trabaja porque está esperando, ya sea al final del mes o de la quincena. Algo viene, la platita viene por allí, ¿verdad? Nadie trabaja en realidad en este mundo así por magia. Bueno, vamos a trabajar porque quise. No, nosotros pensamos que lo que hacemos vale algo, o más que eso la necesidad hace o apremia que nosotros tengamos la esperanza que al final, ¿verdad?, nos van a recompensar. Hermano, la vida cristiana no es tampoco, digamos, algo que va a ser sin un galardón. La vida cristiana, nosotros sabemos que estamos aquí porque tenemos la esperanza de algo, de un día tener algo. El cristianismo no se vive simplemente por algo por vano, algo que no funciona, o algo que no buscamos, no perseguimos. El cristianismo se basa, hermano, en esperanza, contra esperanza, como decía el propio Pablo, ¿verdad?, hablando de Abraham. El cristianismo, hermano, está cimentado en la resurrección de Cristo. El cristianismo, hermano, está fundamentado en promesas de victoria, promesas de salvación. Y para ello, hermano, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que queremos, ¿verdad? Vamos a definir la palabra recompensa. También vamos a ver acerca de el servicio de Jesús, ¿verdad?, que fue vital para entonces ser exaltado, y también la ascensión. Todo esto fue algo importante, donde fue coronado de gloria y de honra. Esto nos pone entonces en un sitial que los servidores del Señor vamos a recibir recompensa. Claro que sí. Ahora, también es importante reconocer que siempre que usted y yo podamos, hermanos, servir al Señor, debemos servirle de corazón. Y esta es una parte medular. Posiblemente podamos, ¿verdad?, hablar y compartir mucho esta mañana. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, hacer las cosas para el Señor. Necesitamos estar claros, hermano, que hay un montón de personas que nos están observando. Pero nuestro servicio no debe estar únicamente enfocado en la vista de las personas, en buscar gloria humana, en ser exaltado por las personas. Nosotros necesitamos claramente poner nuestro servicio, poner nuestro corazón, poner nuestra atención en la glorificación de Cristo Jesús. Parece ser que el apóstol Pablo pudo observar, igual que el propio Jesucristo, que hay muchas personas en aquel entonces que hacían las cosas para ser vistos por las personas. ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Qué hacían los fariseos, hermano? Con su religiosidad, ¿qué hacían con eso? Cuando ayunaban. Ah, claro. Se encargaban de que todo el mundo supiera. Así es, en las esquinas de las calles, hermanas y hermanos estaban ahí, con su vestimenta extravagante, con sus flecos, con sus textos. Y les encantaba
que la gente le dijeran, Raboni, maestro. ¿Les gustaba eso? Que la gente lo aplaudieran, le dijeran, bueno. Y Pablo se enfrenta también, vamos a ver unos versículos donde aparentemente algunos hermanos también estaban cayendo en esa situación. Y me pregunto, y nos preguntamos, ¿pasará esto en Vista Hermosa? ¿Pasará esto en la hermandad? ¿Que hacemos las cosas para ser vistos y aplaudidos por las personas? ¿A quién debería ser, hermano, nuestro énfasis cuando hacemos las cosas? ¿Para quién debe ser? Debe ser para el Señor. Debe ser para recibir, en este caso, o darle la gloria a nuestro Dios. Porque al final del caso, todo lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestra aprobación delante de Dios o en nuestra desaprobación. Al hombre lo podemos confundir o podemos hacer las cosas, ¿verdad?, para engañarlo, pero a nuestro Dios no podemos hacer eso. Así que veamos entonces rápidamente la palabra recompensa. La palabra recompensa entonces no es más que un galardón, ¿verdad?, o la remuneración que se da por algún mérito o servicio. También dice el diccionario de la Real Academia Española que es aquello que sirve para recompensar. Es una palabra muy sencilla, ¿verdad? También es un reconocimiento de una conducta satisfactoria para quien la da. Un reconocimiento, un halago, ¿verdad? Y es muy importante, nos encanta eso también, que nos diga, muy bien, mira, por la fidelidad. Siempre en los colegios se hace eso. Se escoge a un estudiante de honor, ¿verdad? En la graduación también. ¿Por qué? Porque la persona ha sido destacada más que los demás. Quizás por una virtud, por una habilidad o por su capacidad. Entonces, el colegio o la facultad dice, usted va a ser la persona que le vamos a dar este galardón, este premio. En los trabajos también. Cuando usted desempeña la función con eficiencia, hermano, a veces usted va a ser la persona afortunada. Eso es bueno. También encontramos que la palabra hebrea para recompensa es casi igual, ¿verdad? Tiene que ver con un salario, pago, compensación o premio. ¿Se acuerda, hermano, de Lea? Una de las mujeres de Jacob, Lea. Y Lea tuvo uno de los hijos que le puso un nombre. Y este nombre se llamó Isaacar. ¿Y sabe qué significa Isaacar? Pues casualmente dice, hay recompensa. Y dice Génesis capítulo 30, versículo 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar, mi recompensa. Encontramos también que la palabra griega, ¿verdad?, es mistos, que indica igual, galardón, también salario o premio. Es aplicado también en Mateo capítulo 5, versículo 46. ¿Y qué dice? Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sí, definitivamente que esta palabra indica igual, ¿verdad? Un galardón, un premio, una recompensa en este sentido. También, hermano, Dios cuando en este caso castigó o hizo algunas acciones de juicio, se habla de una recompensa. Por ejemplo, usted notará el libro de Abdías. El libro de Abdías únicamente es un libro que da un matiz de juicio ante los edomitas. Edom, ¿se acuerdan de Saúl? Bueno, ellos vienen de ahí, los edomitas vienen de Saúl. Entonces, Abdías está para castigar. Ellos estaban traicionando a sus propios hermanos. Fueron enemigos de Israel. Inclusive cuando Babilonia vino prácticamente en la última, en 586, bueno, 587 primero, 587, llegó un año antes, porque la invasión total, la destrucción total fue en el 586, aproximadamente antes de Cristo. Pero Babilonia llegó 587. ¿Y sabe quién le proporcionó toda la información para que ellos sitiaran a Jerusalén y todo? Fueron los edomitas casualmente. Y por eso está listo este libro para decir, este es el castigo que va a merecer ustedes los edomitas. Así que cuando vemos, hermano, la palabra recompensa, tiene que ver, hermano, con algo que Dios también determina. No solamente para hacer bien o dar cosas buenas, sino también, hermano, para establecer juicio. Es parte del carácter de Dios.
Muy bien, Jesús es un servidor, en este caso, recompensado. ¿Cómo lo logró? La misión de Jesús, como en las clases anteriores se ha dado, Él tenía que venir, Él tenía que hacerse hombre, Él tenía que hacerse humano. Y era importante ir a la cruz del Calvario. Era importante, hermano, lo que decía el Salmo en el capítulo 40, verso 6. Dice, sacrificio y ofrenda no te agradó, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio, de mi corazón. El escritor de los Hebreos también cita lo mismo, ¿verdad? En el capítulo 10, versículos 5 a 7, para que tengamos el paralelismo aquí. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ok, el punto entonces es el siguiente. Jesús, para ser recompensado, hermano, Él tuvo que venir y morir por nosotros. Y este es lo primero que tenemos que saber. Él se hizo siervo, según Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Él se hizo humano, ¿verdad? Pero mire que este texto, ¿verdad?, de Salmo, este es un texto mesiánico que dice que iba a ser abiertos sus oídos. Esta era una situación que se daba, en este caso, del amo hacia el siervo. Si este siervo, ¿verdad?, entonces trabajaba 6 años y el 7º año él podía salir libre. Pero si este siervo se casaba con alguna sierva de este amo, entonces, y tenía hijos, y el siervo dice, bueno, ya se completan mis 6 años, así que este año 7º es salir. Así que voy a irme con mi familia. El amo decía, usted si quiere irse con su familia no puede irse. Así que usted va a ser siervo aquí de mí. Y entonces el amo lo llevaba y le ponía exactamente con esto se llama lesna, le perforaba parte del oído, de la oreja. Esto era importante porque desde ese momento esta persona iba a ser siervo de este amo. Todo el tiempo él no podía irse para su casa. Él tenía que quedarse con este amo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, hermano, con la persona de Jesucristo? Sí, mucho tiene que ver, porque exactamente Isaías 55 dice, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jesús no solamente fue perforado su oído, sino que su cuerpo, exactamente, dice la Biblia, ha cubierto mis oídos. Y Hebreos dice acá, dice, más me preparaste cuerpo. Jesús fue sacrificado. No solamente la parte, sino su cuerpo fue maltratado en la cruz del Calvario. Y esto es importante, hermano, porque Él vino entonces a ser una persona siervo. Y también encontramos que al final de su vida, Él habló, en Juan capítulo 18, encontramos estas palabras, consumado es. ¿Se acuerdan? La palabra está tetelestai, que está o indica llevando a su fin completo y perfecto. ¿Qué era lo que Jesús había cumplido aquí? Bueno, todo lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento, la ley también, inclusive no solamente se daba fin a una ley, en el caso de la ley de Moisés, sino que se daba inicio al nuevo pacto de la gracia, al Nuevo Testamento. Y era importante, consumado es, lo he cumplido, he hecho su voluntad, la voluntad de su Padre. Esto es importante. Ahora bien, mire el Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estamos viendo entonces algo importante ahora. ¿Qué era lo nuevo, hermano, para los judíos? Que se había cumplido según Hechos capítulo 13, versículo 33 y el Salmo 2.7. Me gustaría que alguien pueda leer Hechos capítulo 13, versículo 33.
¿Alguien lo tiene? Puede leerlo. Hechos capítulo 13, versículo 33. ¿Qué era lo asombroso, hermanos, para los judíos cuando el apóstol Pablo está hablando este gran discurso? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Muy bien. Preguntamos, ¿se refería, hermano, esta promesa cumplida a la promesa de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? ¿Era esta promesa cumplida que los judíos estaban asombrados? ¿Qué era lo nuevo para los judíos en este momento? Porque él cita el Salmo 2, el 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué fue lo asombroso para ellos? ¿Qué fue lo nuevo? ¿Cuál fue la nueva noticia? Cuando Él resucitó. Claro que sí, hermana. Sí, porque no era tanto, hermano, en ti será bendita todas las naciones de la tierra. Porque ya sabemos, hermano, que Hechos capítulo 13, este discurso está después de Hechos capítulo 10. El Hechos capítulo 10 usted sabe que fue la primera conversión de los gentiles, ¿se acuerda? Así que el cumplimiento de Génesis capítulo 12, versículo 3 y Génesis 22, 18, donde dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra, se cumplía, está cumpliéndose en Hechos capítulo 10, a la familia de Cornelio, a los gentiles. Eso no era lo nuevo realmente, o quizás para algunos judíos era nuevo, pero eso de la conversión de los gentiles ya prácticamente era notoria en todo el mundo de aquel entonces. Sin embargo, hermano, lo nuevo aquí está en la resurrección. Ahora, ¿cómo entendemos, hermano, el término yo te he engendrado hoy? ¿Qué le suena eso de engendrar? ¿Cómo entendemos, hermano, esta palabra? Yo te engendré hoy. Tomando en cuenta, ¿verdad?, que Pablo está hablando de la resurrección. Porque en términos así panameños, o una explicación, engendrar es como que la persona empieza una vida. Jesús tuvo principio, Jesús fue creado realmente. No. Claro que no, ¿verdad? Sí, exactamente por medio del Evangelio, ¿verdad? Sí, pero esta profecía, ¿verdad? Este cumplimiento que se da porque mire que esto es citado por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 33. Mi pregunta es, ¿cómo, hermano, se cumple esto en Jesucristo? Yo te he engendrado hoy. ¿Qué es el contexto, hermano, de lo que viene hablando Hechos capítulo 13? Si es la resurrección, ¿cómo se dio ese término de engendrar a nuestro Señor Jesucristo? Porque no estamos hablando, mire, aquí David no está hablando, de hecho que este es un salmo mesiánico, el capítulo 2, no está hablando de un bebé que va a nacer, no, está hablando de una persona ya adulta. Inclusive se habla, ¿verdad?, lo que él iba a hacer como rey dentro de su reino. Está hablando con una persona adulta. Y este cumplimiento, dice aquí Pablo, lo cita en señal de cumplirse, pero ¿cómo se entiende eso de engendrar? Esto es lo que exactamente da el término, a entender el término griego aquí, ¿verdad? Engendrar, que es exactamente gegeneka, que tiene que ver, ¿verdad?, con ser parte. Y esto surge cuando Él se levanta entre los muertos, la resurrección de Cristo. Nada tiene que ver, como dije, ¿verdad?, con principio, porque Jesucristo siempre ha existido. Y hay muchos versículos que hablan sobre eso, la preexistencia de Cristo. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 8, versículo 48, ¿verdad? Y otros versículos que podemos mencionar sobre la existencia eterna de nuestro Señor. Juan decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo no está hablando de otra persona, sino de Jesucristo, que ya existía desde la eternidad. Así que nosotros no podemos jamás caer como esta doctrina que dicen que Jesús fue creado. No, aquí está hablando, hermano, entonces de salir de la tumba, ¿verdad? Cristo fue engendrado a salir de la tumba. El Padre lo declara, en este caso, Hijo eterno de Dios, en la resurrección, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hijo de Dios. Y es muy interesante, hermano, la forma en que en este caso lo identifica el Padre, en este caso con su Hijo Jesucristo, declarándolo Hijo de Dios. Hermano Eugenio. Para mencionar lo que decía el hermanito Rafael, Hebreo 2.14 bien
digo el texto a los hebreos, y se les dice que Jesús tuvo que ser como toda raza humana, de sangre y de carne, ¿verdad? Sí. Pero tenía un propósito, iba a ser igual a nosotros como seres humanos, pero la misión principal es que era que a través de él, ¿verdad? Se iba a corregir lo que pasó en Génesis capítulo 3 cuando falló Adán y Eva, que era quitar el cetro a Satanás, y dice que para eso vino él, para deshacer las obras de Satanás, no solamente para darnos vida eterna, sino para destruir las obras de Satanás. Y dice ahí en Hebreos 2:14 que para eso vino él, para destruir al diablo. La muerte también. Claro que sí, gracias hermano. Entonces encontramos aquí prácticamente que Jesús participó de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Perdón, Jesús participó de la resurrección. Y es muy importante también que en la resurrección viene la exaltación, como dice el salmista en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Son parte de las cosas que vemos en Jesucristo. También encontramos que una vez que fue resucitado, dice que fue coronado de gloria y de honra. El Salmo capítulo 45, versos 6 y 7. Pero también Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de la humanidad de Jesucristo, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, o sea que él necesitaba morir para luego ser coronado de gloria y de honra. Por razón tenía, hermano, cuando en Juan capítulo 17, versículo 5, él orando al Padre decía, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esto era importante. Estamos hablando de que era necesario él morir en la cruz del Calvario, la exaltación, la coronación, inclusive. Alguien que pueda leer en Apocalipsis, este es un versículo que no lo tengo aquí en la nota, pero se me vino a la memoria. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. O sea, aquí se nos habla de 4 jinetes, ¿se acuerdan? 4 jinetes. Está primero el caballo blanco, está el caballo bermejo, está el caballo negro y está el caballo amarillo. Pero me interesa el caballo blanco. Y este caballo blanco viene una persona montándolo, un jinete. Y él tiene varias descripciones que podemos ver un poco aplicándolo. Hay muchos que hablan de que el anticristo y esto, pero yo creo que es bueno compartir aquí para ver qué usted dice, ¿verdad?, sobre esto. Pero a mi juicio está hablando de Jesucristo. Apocalipsis 6:1, léalo. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bien, gracias hermano. Y es importante, ¿verdad? ¿Qué indica el color blanco en Apocalipsis? Pureza, hermano, santidad. Exacto, ¿verdad? Y dice caballo blanco, y el que lo montaba dice tenía un arco, y le fue dado una corona. Corona que representa la corona, la realeza, ¿verdad?, de un rey, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, y salió venciendo y para vencer. Muy bien. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo que venía, ¿verdad? Ven y mira, igual. Pero el caso es que está igual que el capítulo 19, encontramos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, como bien dice usted, y lo sustenta el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 15. Él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Diga, hermano. Sí, esto nos enseña algo muy importante. Jesús tenía un propósito de vida. El Hijo de Dios no nació sin propósito de vida. Y nosotros, todos los que estamos acá, debemos de luchar para entender cuál es nuestro propósito de vida en la iglesia, en el reino de Dios. Jesús era una persona con propósito, por eso aprovechó esos 33 años exactamente como debían de ser, porque él tenía algo marcado. No podemos vivir sin propósitos de vida, y Jesús los tenía. ¿Y los gentiles tenían propósito? ¿Cuál era la frase célebre de los gentiles? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aproveche, Macario, porque esto no se ve a diario. Así que matemos porque mañana no hay esperanza. Bueno, decía alguien así. No he encontrado esta frase todavía, pero hermano cristiano, bien decía el hermano Rafael, nosotros estamos aquí
Esta no es nuestra madre patria, la verdad no. Somos panameños, nicaragüenses, estadounidenses. Sí, tenemos diferentes nacionalidades colombianas aquí, pero esta no es nuestra patria, hermanos. Nuestra patria, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice más, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? A venezolana también. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? No aquí, dice en los cielos para nosotros. Mira eso. Mateo capítulo 5, versículo 12, dice, gozaos y alegraos porque vuestro Padre, Mateo 5, 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, está el punto en este. Dice que hay un galardón en los cielos, por nosotros también. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que el cristiano tiene que vivir bajo un propósito. Esta no es nuestra herencia. Hay una herencia, hermano, incorruptible. Esta herencia está en los cielos. Los cristianos morían en el primer siglo y aún en el segundo siglo, la mitad del segundo siglo. ¿Sabe por qué? Como Policarpo de Esmirna y otros más, que no importaba que lo quemaran, no importaba, ellos daban su vida. ¿Por qué? Porque ellos sabían, hermano, en quién habían creído. Y Pablo decía esto, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él va a guardar mi depósito para aquel día. Pablo era un hombre, hermano, de visión. Pablo vivía bajo un propósito. Igual nosotros hoy día tenemos que vivir con propósitos. Bien, también encontramos que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos también nos habla en el capítulo 1, versículo 5. Dice, el cual siendo en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto sucedió después de la resurrección, después que Él asciende a los cielos, ¿verdad? Mire dónde está. ¿En qué sitial es puesto, verdad? Dice, a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es importante, hermano. Esto es importante para nosotros. Pero no solamente eso, vemos, hermano, la recompensa por parte de nuestro Señor Jesucristo. También nos hacemos la pregunta, ¿en qué consiste la recompensa para los servidores del Señor? ¿Merecemos realmente la salvación? Y viendo la situación, ¿se acuerda de Efesios capítulo 2, versículo 8? Por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. La salvación, ¿qué es, hermano, entonces? Un don de Dios, hermano, gratuito. No merecemos eso. No lo merecemos, hermano y hermanas. ¿O qué hemos hecho? Como dice un texto que siempre cita el hermano Eliezer, y que está es bíblico. Lucas capítulo 17, versículo 10, ¿se acuerdan? ¿Sabe cuál es? Ese mismo, 17:10. Siervo, inútiles somos, porque lo que le debíamos hacer, eso hicimos. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Esto es algo fuera de lo que dice Dios que tenemos que reunir. De hecho, eso es algo que tiene que ver bastante con la gracia de Dios. Claro, es la gracia, la gracia. ¿Y qué es la gracia, hermano? Eso mismo, un don, un regalo que no merecemos. No merecemos, no merecemos. Pero Dios le ha placido, hermano. Dios le ha placido darnos esa gran bendición. Ahora, nosotros sabemos exactamente que participamos, dice Pablo en Romanos, que somos coherederos con Cristo de la gracia, de la vida. Pero mire cómo describe entonces la recompensa. En Romanos capítulo 2, versículo 7, dice Pablo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué es entonces la recompensa, hermano? Bueno, la vida eterna. Pero esa vida eterna, esa recompensa, está condicionada ¿a qué? A nuestra perseverancia, a exactamente hacer cosas buenas, a buscar exactamente la gloria del Señor y también la inmortalidad de nuestro ser. Claramente está hablando de las cosas espirituales. Eso será posible, pero si nosotros vivimos con enojo, con ira, ¿verdad? Y somos contenciosos,
y buscamos gloria humana y no obedecemos a la verdad, entonces no vamos a lograr tal recompensa. Aquí vemos rápidamente las diferentes coronas que la Biblia habla. Corona de gloria, corona de gozo, justicia, incorrupción. Todo esto será importante para nosotros si tan solo, ¿verdad?, somos fieles al Señor. Nosotros entonces estamos en este mundo, sabemos que Cristo ha de dar esta recompensa para los fieles. Y por eso termino con Apocalipsis 2:10, que no teman lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel para que seáis probados por 10 días. Seas fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pablo fue un hombre que llegó hasta el final. Nosotros tenemos que también seguir adelante, hermano, sirviéndole de corazón a nuestro Dios, no para ser vistos por las personas, sino para darle la gloria al Señor. Y al final la recompensa viene de nuestro Señor. Gracias por su atención, el Señor le bendiga. Con corazones muy humildes, al ofrecer una canción.